Hola a todos mis amigos. Aise vivirá. Veremos el amor de Almohadilla y Fera al máximo en el 31º episodio, que coincide con el Día de los Enamorados. Ferit se habrá enterado de que el asesino de su padre es Feraye. Y se revelará que Ande no está embarazada y se acercará el momento de encontrar su castigo para los malvados. Probablemente veremos que Aise está embarazada al final del episodio. Dado que quedan 2 episodios para la final, supongo que los desarrollos se acelerarán un poco. Sabemos que hay escenas de Yagmurtan Recepsin, a saber, Aise, en las fotos del set. Por tanto, aunque no aparezcan en la última escena, Batillar, Feraye y Pnar habrán sacado a Aise del maletero. Porque estas personas traicioneras saben que cuando maten a Aise, serán atrapados y todos sus planes de venganza, incluido matar a Anan, serán en vano, por lo que no pueden correr riesgos. Circulaba información en las redes sociales de que Aise experimentaría pérdida de memoria, no sabemos qué tan cierto sería. Betul se preocupará por Aise, que fue a comprar pasteles y no volvió, y la llamará y le dirá a Ferit que no pudo localizarlo. En otras palabras, la policía y Ferit están en alerta, están buscando a Aise en la zona montañosa, gritando durante el día encuentran sus pertenencias. Puedo decir que los gritos de Ferit de "no me dejes sin ti, no me dejes sin terminar" ya nos han hecho mucho daño. Con respecto a la ausencia de Aise, Batillar puede mantener a la fuerza a Aise en un lugar y es posible que no pueda informar a Aise Ferit, quien no recuerde a lo que sucedió porque perdió la memoria. Al igual que la esquema inversa que teníamos sobre el embarazo en el tráiler anterior, vivimos con la frase "la maté" en este tráiler. Creo que Feraye usa esta expresión sobre su asesinato de Anan, pero como Pnar huele mal, dice "me pudriré en la cárcel". Sin embargo, mostraron especialmente que sus ojos temblaban mientras Aise yacía en el suelo. En otras palabras, Aise estaba viva después de que Pnar fuera atropellada por el auto, y cuando la metieron en el maletero, estaban seguros de que estaba viva, como dijo Batillar, déjenla despertar. Como resultado, veremos desaparecer a Aise por un tiempo en el episodio. Pero creo que cuando Batillar y Feraye se recuperen la conciencia, verificarán el estado de recordar a Pnar, y cuando estén seguros de que no la recuerda, la revelarán. Por supuesto, no fue una sorpresa que la vida de Aise fuera temida y buscada en el tráiler. Parece que nos estará esperando una tormenta de emoción, que durará 2 episodios hasta el episodio final. El día de la muerte de Ferit Anan, el propietario del vehículo de la marca Shine en el lugar probablemente se habrá enterado por teléfono como Feraye. Mientras que Ferit y la gente de la mansión están preocupadas por Aise, por otro lado, Ferit habrá encontrado al asesino de Anan. Además, creo que las mismas personas se enterarán de que Aise ha sido secuestrada. Antes del episodio final, Aise puede descubrir la verdad, por lo que Batillar y Feraye, que piensan que Aise está dormida, hablan entre ellos de que mataron a Anan. Batillar habla de Yaman, mientras que Aise se despierta y escucha toda la conversación. Lo cierto es que Aise, quien le advirtió a Feraye diciendo "hice lugar para el amor en mi corazón", merece saber antes que nadie lo que está pasando con su corazón puro. Aise, antes que nadie, estaba persiguiendo este hecho con el detalle del guante, sin darse cuenta. Si recuerdas, después de que Aise le mostró el guante a Suzan, Feraye se puso nerviosa y salió de la cocina. Según un detalle interesante, Suzan puede decirle a Ferit o a Zade, que está buscando a Aise, que Aise tiene un guante de cuero en la mano y que está investigando a quién pertenece, mientras que Feraye se pone nerviosa y sale de la cocina. Esta será una pista importante para Ferit. Por otro lado, en el episodio se mostró un detalle de guante en la parte delantera del auto. Incluso si ese guante cae al agua, se puede sacar del agua y examinar en el laboratorio criminal, al igual que los desarrollos en la serie Judgment. A partir de la muestra de cabello, sangre e incluso piel en el guante, el ahogamiento de Anan puede detectarse como una herramienta del crimen, y el resultado se revela al comparar la muestra de Anne de Feraye. Creo que tendremos la oportunidad de ver estos desarrollos en la final, que es el 32º episodio. Quienes sigan mi análisis recordarán que, antes de que hubiera ninguna pista, mencioné la posibilidad de una demanda por herencia con respecto a que Anan le dejara los bienes a Yaman. Después de todo, Ferit habló sobre el caso de la herencia y creo que podemos ver la división de bienes en el episodio final. De hecho, creo que veremos que Azade y sus hijos se quedan en la mansión. Amigos, ahora que Ande ha sido expulsado de la mansión, la razón principal que llevó a Yaman y Ande a casarse y mantenerlos juntos habrá desaparecido. En otras palabras, puede ocurrir la mentira de que Ande está embarazada o una situación como un embarazo ectópico. Supongo que en el peor de los casos, perderá su bebé. Porque como Yaman despidió a Ande tan fácilmente, creo que, por un lado, Ande le habrá hecho un gran daño a la madre de Yaman y, por otro lado, se revelará que Ande no tiene un bebé.
Tal vez podamos pensar que culparán de la desaparición de Ace a Batillar y Fera, y Ande se volverán locos y atacarán a diestra y siniestra. Finalmente, fue un acontecimiento agradable para nosotros que hubiera alguien que pusiera el lugar de Ande en la serie. Creo que había muchos espectadores que decían, comed el uno para el otro, para Ande y Feraye, en la pantalla. El conflicto entre Feraye y Ande, quien se da cuenta desde el primer momento del corazón amoroso de Ace y la arrogancia y el corazón ennegrecido de Ande, continuará. En el tráiler se entiende que Ande tiene un vendaje en la frente, es decir, tuvo un accidente o una pelea. Además, vemos que Ande, que no quería a Feraye diciendo sal de esta mansión, fue expulsado por Yaman con la actitud de, ¿a quién echas de la casa de quién? No es suficiente, dice Yaman, todo ha terminado entre nosotros, te vas a ir de esta mansión, no podré verte. El evento que llevó a Yaman a este punto en realidad comenzó mucho antes de que Ande despidiera a su madre. Yaman, quien no podía ser feliz con su madre a pesar de los años sin ella, decía tú sin ni siquiera saber cómo dirigirse a ella, no podía abrazarla al máximo, oficialmente estaba atrapado en la infelicidad con el deseo de venganza grabado en su mente. Por Batillar y Ande. Al ver que Ande no entendía sus sentimientos, Yaman ni siquiera quería irse a la cama. Llamó a Betul y encontró consuelo en ella. Sin embargo, cómo se acercó Betul con compasión, como dijo palabras tranquilizadoras y la calmó, ¿verdad? Y Betul dio su golpe contundente, y cuando vio a Fada y Feraye al mismo tiempo, siempre pensaría en mí como el preferido y el abandonado, diciendo no hagas eso, dijo su consejo y colgó el teléfono. Oh Yaman, ¿te diste cuenta de que eras un juguete en manos de Batillar, Yaman? Desafortunadamente, Yaman, experimentarás el dolor de perder a la chica como Heu con Diresis L, es decir, Betul, por Mirza. Sí, como mencionamos semanas atrás, se llevó a cabo el partido de Almohadía Benmir y creo que veremos a la feliz pareja Betul y Mira en la final. En la última escena del tráiler, vemos que Ferit llama a Ace con su foto y esta cae al suelo luego de pelearse con los jóvenes. Oye Ferit Sankakzade, si llevas en el bolsillo la foto más hermosa y atractiva de Ace y se la enseñas a los jóvenes, lamentablemente esos jóvenes dirán es una mujer hermosa ante tanta belleza, ¿qué harás? Ferit, que no puede controlar sus nervios, está celoso de que incluso se mencione la foto de Ace, y se sumerge en los cuatro jóvenes al mismo tiempo. Creo que la mano que se acerca a Ferit probablemente sea la mano de Yaman. Aquí, también notamos la mirada apagada de Ferit como si dijera de dónde vino. En otras palabras, en el guión, por alguna razón, tengo la sensación de que se intentará mostrar a Yaman como un hombre que ha sido un poco despejado en la final. Por supuesto, la mano amiga que se extiende hacia Ferit también podría ser la mano de Mirza o Sinan. Si ocurre Sinan, el problema entre hermano y hermana se resolverá dentro del departamento. De hecho, hemos visto que puede haber ocasiones para juntar lo bueno y que se pueden escribir escenas bonitas cuando se desee. Las escenas que más nos gustaron fueron Ferit y Ace queriendo un bebé, durmiendo juntas, y la energía perfecta entre ellas nos volvió a pegar a la pantalla. La reunión de Ace, Bella, Betul e incluso Mujer para el café pasajeu con Diresis L con Diresis M fue una de las escenas que más nos gustó. Podemos decir que mientras Azade iba a tomar su maleta y marcharse, fue una escena maravillosa que su hijo Ferit le abrazó con fuerza y no lo dejó con palabras efectivas. ¿Qué diremos? Quedan 2 episodios para el final de nuestra serie que quedarán como una herida en nuestros corazones. A partir de ahora, nuestro único deseo será ver a una Almohadía Aifer casada, feliz y con hijos. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.